No puedo. Bueno, y con referencia a este tema, vamos a irnos a este momento de entrevista junto a Israel Quino, constitucionalista, a quien le voy a dar la cordial bienvenida. Israel, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias por atender esta entrevista de RTP. A ver, he estado viendo tus redes sociales y bueno, al inicio tú mencionaste de que esta convocatoria tenía varios errores. Cuando nosotros entrevistamos aquí a los asambleístas te dicen, es nuestra potestad, nosotros tenemos que hacerlo, no vamos a determinar que ninguna institución se haga cargo porque si no vamos a tener problemas. Y claro, o sea, ¿no era más fácil copiar la anterior convocatoria y hacerla pública? O sea, ¿por qué tanto problema si es que existen estos errores en esta convocatoria según tu apreciación, Israel? Muy buen día, estimado Irgen, agradecido por la comunicación, un cordial saludo a la audiencia en todo el país. Al día siguiente de publicada la convocatoria para las judiciales 2023, yo publicaba mis observaciones, 15 contradicciones e inconstitucionalidades de esta convocatoria. Y hoy, ¿no? Justamente con la audiencia de amparo que se realizará en Beni, pues se me da la razón. Existen serias inconsistencias técnicas en esta convocatoria, existen errores lamentables, por ejemplo, al no exigirle militancia política a un candidato al Tribunal Constitucional, a quien pueda ser parte del órgano que le frena ¿no? al poder político, en teoría. No se le exige militancia política, sino la renuncia un día antes. Y cuando se le consulta esto a los miembros de la comisión, ellos dicen, no está en la ley, ¿no? Pero como lo que va a ocurrir el día de hoy en Beni, se les pregunta en qué parte de la ley o en la Constitución les permite a los diputados inhabilitar a un postulante por emitir opiniones políticas, guardan silencio. Claro, porque son pues, disposiciones inconstitucionales. Entonces, ya dos procesos de selección de postulantes que la Asamblea Legislativa Plurinacional ya realizó, 2011-2017. El primero, más de 300 postulantes, el segundo, más de 90 postulantes, con una semana de una semana de ampliación y postergación de elecciones de octubre a diciembre. Tuvieron que mover el escenario electoral. Y hoy una convocatoria que no tiene ni 10 postulantes, ¿no? Claro, porque se deslegitima una convocatoria cuando no se genera un acuerdo político, no hay un mecanismo de consenso democrático para cuando menos darle credibilidad y legitimidad a este proceso de convocatoria. No se ha apostado por ello. Si no se genera el consenso en el reglamento, no se va a generar el consenso en la aprobación del informe de los postulantes que vayan a esta convocatoria. Entonces, cuando se convoca al plenario para aprobar listas por 2/3, tampoco va a existir el consenso democrático, van a acudir al candado de los 2/3 hasta apuntar una vía, estimado Irgen. Y aparentemente, ¿no? Y esto es lamentable, vamos a tener magistrados vía decreto. Ahora, Israel, algo que también me imagino que es una preocupación de aquellos postulantes que vienen a ver, de Oruro, de Potosí, de Pando, de Beni. Lamentablemente, entiendo, corrígeme si estoy equivocado, varios de los trámites que ellos deben realizar lo deben hacer en la sede de gobierno. Y claro, si yo vivo en Pando, en Beni, digo, oye, me están discriminando, o sea, no están siendo justos conmigo. ¿Por qué los otros postulantes que son de La Paz tienen mejores posibilidades de presentar su documentación que yo? O sea, yo tengo que pagar mis pasajes para venir de Pando, no sé si lo haré en bus o en avión, pero por el medio que lo haga va a representar un gasto. No tengo a nadie en La Paz, voy a tener que llegar a un hotel, voy a tener que estar 5 o 6 días peregrinando, esa más plata. Y claro, si estoy trabajando, ¿qué hago con mi trabajo? ¿No hay ahí también un sentido de discriminación en este tipo de convocatorias? ¿Por qué no cada persona podría presentar en su región, podría recabar la documentación en su región y presentarla en su región, Israel? Sí, es una observación importante, estimado Irgen. Sin embargo, hay un elemento todavía más profundo en relación de los postulantes del interior del país, y es que tiene que ver con la residencia intermitente.
Irgen, está restringiendo, ¿no?, a los postulantes del interior del país, por ejemplo, que tengan residencia laboral en otro departamento. No se pueden postular por su departamento de origen. Pongamos un ejemplo, un abogado paceño que por razones de trabajo, ¿no?, vive temporalmente en Santa Cruz 1 o 2 meses, ¿sí?, en los últimos 2 meses, pero toda su vida ha vivido en La Paz. No puede postular por La Paz porque no cumple el requisito de 2 años de residencia permanente. Y eso es atentatorio, estimado Irgen, cuando inclusive, ¿no?, el propio Tribunal Constitucional ya ha señalado en sentencias constitucionales, ¿no?, esta previsión. Es decir, no hay, ¿no?, por ejemplo, la 2418 y la 87/2021 son 2 sentencias constitucionales que resuelven el tema de residencia intermitente, ¿no?, que el postulante que no viva en su departamento fuera 2 años o más puede postular por un cargo electo por su departamento porque tiene razones laborales por las cuales estar fuera. Y esta convocatoria, contrariamente, les ha restringido a esos postulantes. Sobre los requisitos, por ejemplo, de solvencia fiscal, que los entrega la Contraloría aquí en La Paz, no debieran, y esto entiendo que está haciendo así, las representaciones departamentales de la Contraloría en el interior, teniendo esa posibilidad, ¿no?, de justamente respondiendo a la solicitud de postulantes en el interior del país, pero postulantes que viven en lugares muy alejados, Pando, Beni, quizás Tarija, en el sur, no hay de pronto hasta muchas conexiones de vuelo frecuentes, ¿no?, tienen que tener cuando menos 2 o 3 días de anticipación para estar en La Paz, tener la documentación pertinente y una vez de aquello postular. Entonces no hay igualdad de condiciones. El requisito hoy objeto de un amparo constitucional en Beni, por ejemplo, opiniones públicas. ¿Qué es una opinión pública? ¿Y acaso un diputado, un senador tiene constitucionalmente la atribución de decir qué es opinión pública, política o no? Eso vulnera totalmente el artículo 21, 106 de nuestra Constitución Política del Estado. No tiene un legislador la competencia de inhabilitar un postulante porque opine, ¿no? Eso es inconstitucional. Me sorprende el débil trabajo técnico de la comisión mixta que está convocando este proceso de selección, porque con tantas contradicciones, con tantas inconstitucionalidades, pues este proceso se va a defenestrar. Solo un apunte final, estimado Irgen, sobre este tema, por ejemplo, del proceso de selección. Si el presidente, hoy día el jefe del partido político del MNR, que celebraron recientemente un aniversario, renuncia a su partido, a su militancia el día de hoy, mañana puede ser candidato a magistrado. No hay esa prohibición. Y cuando quieran calificar los puntos, ¿no?, de su puntaje, 5 licenciaturas, estimado Irgen, valen 2 puntos, ¿sí? 4 licenciaturas que quiera uno adherir a su otra profesión, 2 puntos. Y autoridad indígena, 2 puntos. Esa total desproporción existe en la calificación de postulantes. Lamentablemente creo que este año las elecciones convocadas judiciales para el 2023 van a ser un fracaso. Bueno, sí, a mí me apena, pero claro, yo entiendo de que las limitaciones de quienes conforman estas comisiones hacen de que el resultado o el producto sea este. Te has referido, Israel, a algo muy, muy interesante, pero también preocupante. O sea, de no avanzar esta elección, ¿los magistrados podrían ser elegidos por un decreto? Así es, Irgen. Y ¿qué magistrados podrían ser elegidos vía decreto? Bueno, el camino político, ¿no? Vemos que no se avisora de manera positiva porque como no tiene un acuerdo político, ¿no?, de 2/3 en la convocatoria de reglamento, no va a haber el acuerdo político, es altamente probable, en el informe de evaluación de los postulantes. Por tanto, no van a garantizar 2/3 las fuerzas políticas de la minoría para elegir la plancha, las ternas que vayan a las elecciones judiciales. Entonces, si no hay postulantes, no hay elecciones judiciales. Bueno, la Asamblea Legislativa va a convocar de manera permanente a sesiones para hacer 2/3. ¿Esto con qué objetivo? De agotar la vía. No decir, bueno, políticamente, democráticamente, no se puede. Hay un candado que no se puede romper, entonces no va a haber elecciones judiciales en el país. Bueno, ¿qué va a ocurrir? Van a acudir, primero, Irgen, a una ley, ¿no?, excepcional, justamente,
para habilitarle la competencia al presidente del Estado y designe vía decreto presidencial a los magistrados en el país. ¿Pero a qué magistrados? A los postulantes habilitados por este reglamento, ¿no? Y vía decreto presidencial se designa la cúpula judicial en el país. Y bien, no sería ilegal, no sería inconstitucional. Lo ha hecho el expresidente Evo Morales el 2010, lo ha hecho el expresidente Carlos Mesa el año 2004. Inclusive el expresidente Mesa ha designado 9 fiscales departamentales por decretazo. Es constitucional que el presidente Luis Arce Catacora designe vía decreto a los magistrados del órgano judicial. Con esto se da la trastocada final a la institucionalidad y a un órgano de poder en Bolivia, el judicial. O sea, ni siquiera se va a poder elegir algunas autoridades que tengan mayor camino, si quieres, en este tema de la administración de la justicia, sino solamente de las personas que decida la Asamblea Legislativa en esta etapa de preselección. Eso es lo que entiendo, Israel. Así es, porque puede justificar la designación vía decreto, que los postulantes que se han sometido al proceso de convocatoria, que han sido calificados por la comisión mixta, ¿no? Hemos elegido a los mejores, nos van a decir, ¿no? O sea, seguramente van a haber un par de postulantes, ¿no? Que van a someterse a la convocatoria, van a ir a calificar con sus méritos, seguramente los que son autoridades indígenas, 2 puntos, los que tienen 4 licenciaturas, 2 puntos, ¿no? Entonces, los mejores nos van a decir, ¿no? Justamente para justificar la designación. ¿De qué postulantes habilitados? De este reglamento, hoy objeto de una acción de amparo constitucional en Beni, ¿no? Y así de pronto van a designar. Difícilmente, estimado Irgen, una constante, ¿no? Profesionales con una trayectoria destacada a nivel nacional en el derecho van a exponerse, ¿no? A un proceso de calificación del ámbito político, ¿no? Justamente para evitar el manoseo político a su honorabilidad, a su integridad, ¿no? A su trayectoria profesional, claro, porque las condiciones no son iguales, existen inconsistencias técnicas en la convocatoria y las modalidades de calificación totalmente desproporcional, sin decir, estimado Irgen, que este reglamento permite la reelección judicial, ¿no? Y si uno confirma, estimado Irgen, ya por investigaciones periodísticas a la Contraloría, ¿no? Y se pregunta quiénes han ido a solicitar solvencias fiscales, se va a encontrar con grandes sorpresas. Irgen, hace unos días un magistrado de hoy del Tribunal Constitucional que está 12 años en la cúpula judicial, primero en el Supremo, hoy en el Constitucional, dijo, estoy evaluando, ¿no?, postularme al Consejo de la Magistratura. Y hace un par de días en Pando, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia dijo, el reglamento no nos prohíbe, estamos evaluando volver a postularnos. Estas incongruencias existen y si mantenemos una justicia seria al poder político, nada va a cambiar. Bueno, es una pena. Israel, te agradezco mucho el haber conversado con nosotros esta mañana. Agradecido por la comunicación, estimado Irgen, a ti, a la familia del canal y a la audiencia en todo el país. Bendecida jornada. Buenos días, muchas gracias. Bueno, gracias. ¿Qué le puedo decir? De mal en peor, ojalá que no sea así, pero aparentemente el destino de las próximas autoridades judiciales podría tener bastantes observaciones. Ojalá que en el camino sí se solucione este tema y que la conciencia de estas comisiones haga de que realmente personas idóneas, con experiencia, con estudios, puedan dirigir la justicia en nuestro país. Tenemos más información.